El sol comenzaba a descender en el horizonte, filtrando sus últimos rayos entre las densas copas de los árboles de la selva tropical. La humedad se hacía cada vez más intensa, impregnando el aire con el aroma de la vegetación en descomposición y el canto constante de los insectos. El grupo de exploradores avanzaba con cautela, sus pasos amortiguados por el espeso follaje. Llevaban horas caminando, siguiendo las pistas dejadas por el gorila enfermo, con la esperanza de encontrarlo antes de que la noche cayera por completo y la jungla se volviera aún más impenetrable. Evelyn Carter, la líder de la expedición, sentía un peso en el pecho. Había trabajado con primates durante más de una década y nunca había escuchado un informe tan inquietante como el que había recibido de los aldeanos locales. Un gorila solitario, de tamaño descomunal, que deambulaba con una extraña enfermedad. No solo estaba herido, sino que algo más crecía sobre su cuerpo. Los relatos hablaban de una criatura cubierta de placas gruesas y deformes, que parecía arrastrar consigo el peso de algo ajeno a su ser. Daniel, el rastreador del equipo, se detuvo abruptamente y levantó la mano para indicar silencio. Se agachó, estudiando el suelo con su linterna. Evelyn y los demás se reunieron a su alrededor. «Aquí hay huellas frescas», murmuró Daniel, señalando las enormes pisadas en el lodo. Eran profundas, marcadas por el peso colosal del animal. Pero había algo más. La tierra alrededor de las huellas estaba removida, como si el gorila hubiera caído varias veces. Cerca de una de las marcas, un rastro oscuro y pegajoso se extendía sobre la corteza de un árbol cercano. Evelyn sacó un guante de látex de su mochila y se acercó a inspeccionarlo. «Esto no es sangre», susurró con el ceño fruncido. Al rozar la sustancia con los dedos, notó su textura extrañamente viscosa, más parecida a la secreción de una criatura marina que a cualquier fluido corporal de un primate. El olor a salitre impregnó sus sentidos, algo completamente fuera de lugar en medio de la selva. ¿Alguien más huele eso?, preguntó Marcus, el zoólogo del equipo. El grupo intercambió miradas de confusión. La jungla tenía su propio ecosistema de olores: tierra mojada, hojas en descomposición, el aroma dulzón de las frutas silvestres, pero esto era diferente. Un olor punzante, denso, como si hubieran sido transportados a la orilla del océano. Daniel levantó la vista y escaneó el área con su linterna térmica. «Está cerca», murmuró. El equipo se puso en guardia. Sus respiraciones se volvieron contenidas, cada músculo en sus cuerpos tenso por la anticipación. Evelyn sintió como la adrenalina se filtraba en su sistema, empujándola a seguir adelante, a descubrir qué estaba ocurriendo con aquel gorila. El ambiente comenzó a cambiar. Un zumbido sordo llenó el aire, primero como un murmullo distante, luego creciendo en intensidad hasta convertirse en un ruido casi eléctrico. Evelyn sintió la piel erizarse. No era el sonido de los insectos habituales de la selva. De repente, un crujido resonó en la espesura. Daniel se giró rápidamente, apuntando su linterna hacia el origen del ruido. Entre las sombras, una silueta colosal se movía con torpeza. El gorila. El grupo contuvo el aliento. La criatura yacía en el suelo, jadeante, con el cuerpo cubierto de lo que a primera vista parecían ser costras enormes y deformes. Pero cuando Evelyn entrecerró los ojos y enfocó mejor su linterna, su sangre se heló. Aquello no eran costras. Algo se movía sobre él. Múltiples figuras oscuras y brillantes, de cuerpos segmentados y patas arqueadas, se aferraban a su piel como si fueran parásitos gigantes. Evelyn sintió un nudo en la garganta al reconocer lo que estaba viendo. «Dios, son beta», susurró Marcus, dando un paso atrás. El resto del equipo intercambió miradas confusas. «¿Beta? ¿Esos insectos gigantes de Nueva Zelanda?», preguntó uno de los exploradores. «Sí, pero estos no son normales. Son enormes». El gorila emitió un gruñido bajo y lastimero, intentando moverse,
pero los extraños insectos se aferraban a su piel con fuerza, como si se hubieran fusionado con él. Su pelaje estaba pegajoso y cubierto de pequeñas conchas calcificadas. En su lomo y brazos, crecimientos óseos deformes parecían extenderse como raíces retorcidas. Evelyn sintió que su corazón martilleaba en su pecho. Algo terrible le había sucedido a este animal. Algo que la ciencia no podía explicar. La noticia del gorila en peligro se propagó rápidamente entre la comunidad científica y las organizaciones de conservación animal. Cuando Evelyn Carter y su equipo enviaron su primer informe desde la selva, describiendo el estado alarmante del primate, no hubo duda de que se necesitaba una respuesta inmediata. Lo que habían encontrado era algo más que un simple caso de enfermedad o herida. El gorila estaba cubierto de organismos extraños, una combinación aterradora de insectos gigantes y formaciones calcificadas que no tenían explicación. En menos de 24 horas, un equipo especializado fue movilizado desde la estación de investigación más cercana. Compuesto por veterinarios, biólogos y expertos en primates, la unidad estaba preparada para una misión que prometía ser una de las más difíciles de sus carreras. El Dr. Alan Foster, veterinario con años de experiencia en rescates de fauna salvaje, fue el primero en subir al helicóptero. Con un maletín de suministros médicos en una mano y un equipo de anestesia en la otra, revisó mentalmente el protocolo para capturar a un primate en estado crítico. A su lado, la doctora Elena Ruiz, bióloga especializada en parasitología, se ajustaba el arnés mientras repasaba las imágenes que Evelyn había enviado. Lo que había visto en esas fotos la mantenía despierta desde la noche anterior. «Nunca he visto algo así», comentó en voz baja, mostrando su tableta a Alan. El veterinario entrecerró los ojos, observando las grotescas figuras adheridas al cuerpo del gorila. La piel del animal estaba cubierta de placas endurecidas, y aquellas criaturas, ¿qué demonios eran? Parecían betagigantes, pero con un tamaño y un comportamiento que desafiaban todo lo conocido. Si estos insectos han mutado de alguna manera, podríamos estar ante una especie completamente nueva, o ante un caso de parasitismo extremo, añadió Elena, deslizando las imágenes con el dedo. Lo que me preocupa, murmuró Alan, es cómo está afectando al gorila. Podría estar sufriendo un deterioro metabólico severo. Si esas cosas están alimentándose de él, no sabemos cuánto tiempo le queda. El helicóptero rugió sobre la selva mientras se acercaban a la zona del avistamiento. Desde arriba, la espesa vegetación formaba una alfombra verde impenetrable, con árboles gigantescos que se alzaban como colosos entre la niebla matinal. Descender en ese terreno no sería fácil. En tierra, Evelyn y su equipo esperaban junto a un claro improvisado, con bengalas encendidas para señalar la zona de aterrizaje. Cuando la aeronave tocó el suelo y el equipo de rescate descendió rápidamente, no hubo tiempo para presentaciones formales. El gorila está a unos 500 metros al este, informó Daniel, el rastreador. Se ha movido, pero sigue débil. ¿Han visto si las criaturas siguen adheridas a su cuerpo?, preguntó Elena mientras ajustaba su mochila. Evelyn asintió. Sí, y creo que están empeorando su estado. Su respiración es más pesada, y sus movimientos son torpes. Lo encontramos tratando de beber agua de un arroyo, pero incluso eso parecía un esfuerzo enorme para él. El equipo no perdió tiempo. Equipados con dardos anestésicos, redes reforzadas y un kit de emergencia con antibióticos, analgésicos y sueros intravenosos, se adentraron en la espesura. Cada paso era un desafío, con raíces traicioneras escondidas bajo la maleza y el sonido constante de la selva a su alrededor, un coro de grillos, ranas y aves que anunciaban la llegada del equipo humano. Alan revisó la jeringa con el sedante mientras avanzaban. «Vamos a tener que ser rápidos», dijo. «No sabemos cómo reaccionarán esos parásitos cuando el gorila pierda el conocimiento». El equipo avanzó en formación, con Daniel al frente guiándolos y Elena en el centro, sosteniendo un maletín con muestras y herramientas de contención. Cuando finalmente divisaron la figura oscura del gorila entre los arbustos, todos se detuvieron de golpe.
El animal estaba en peor estado de lo que habían imaginado. Jadeante y cubierto de sudor, el gorila estaba apoyado contra un árbol, con su pelaje húmedo y enmarañado. Las placas calcificadas sobre su espalda parecían haber crecido aún más en cuestión de horas, y los extraños insectos se movían con una lentitud inquietante sobre su piel. Su pecho subía y bajaba con dificultad, cada respiración un esfuerzo monumental. Alan levantó la pistola de dardos, ajustó la dosis y tomó aire. Solo tenemos una oportunidad. Evelyn observó al gorila con el corazón en un puño. Que sea suficiente. La densa vegetación dificultaba la visibilidad, pero la silueta oscura del gorila se distinguía entre los troncos y lianas, agazapado bajo la sombra de un árbol gigantesco. El aire estaba cargado de humedad, y el sonido de la selva vibraba con un murmullo constante de insectos y aves lejanas. Daniel, el rastreador, levantó la mano en señal de alto. Ahí está, susurró. El equipo se detuvo de inmediato. Todos contuvieron la respiración mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. El gorila estaba en pésimas condiciones. Su pelaje, en lugar de la majestuosidad habitual de un primate de su tamaño, estaba apelmazado y cubierto de una gruesa capa de barro seco y hojas adheridas. Su respiración era lenta y pesada, y cada vez que inhalaba, se podía escuchar un sonido áspero y congestionado. Pero lo que realmente los dejó sin palabras fue el estado de su piel. A simple vista, parecía que el barro lo cubría en parches gruesos, pero al acercarse un poco más, Elena pudo ver que no era solo barro. Eran formaciones duras, de textura rugosa, algunas con formas irregulares que recordaban a conchas marinas. «Dios mío», murmuró, sacando su linterna y enfocando la superficie de la piel del gorila. Bajo la tenue luz, el equipo pudo ver con claridad lo imposible. Placas calcificadas se habían adherido a su espalda, sus brazos y parte de su rostro. Algunas tenían la apariencia de percebes marinos, con pequeños orificios que, al examinarlos más de cerca, mostraban signos de vida dentro de ellos. Eran organismos reales, criaturas marinas que no tenían por qué estar ahí. Y eso no era todo. Moviéndose entre los mechones enredados del pelaje, había enormes insectos, similares a los betagigantes de Nueva Zelanda, pero mucho más grandes de lo que jamás se había documentado. Sus patas largas y espinosas se aferraban a la piel del gorila, y sus mandíbulas parecían clavarse en la carne del primate, como si se alimentaran de él. Alan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Esto es una aberración», dijo en voz baja. Elena, con los ojos fijos en los insectos, trató de controlar su respiración. «Nunca he visto algo así. ¿Cómo pueden organismos marinos y terrestres coexistir de esta manera en un mamífero?» El gorila gimió levemente y trató de moverse, pero su cuerpo estaba visiblemente débil. Sus grandes ojos oscuros los miraron con un agotamiento tan profundo que traspasaba cualquier barrera entre especies. No había agresión en su expresión, solo una mezcla de sufrimiento y resignación. Evelyn apretó los labios, sintiendo un nudo en la garganta. «Tenemos que ayudarlo ya», dijo con determinación. «No podemos dejarlo así». Alan asintió, preparando su equipo de anestesia. «Vamos a sedarlo. Si esas cosas están vivas, debemos actuar rápido antes de que su estado empeore». Pero en ese momento, el gorila hizo algo que los dejó helados. A pesar de su debilidad, levantó lentamente una de sus manos y la extendió hacia ellos, como si supiera que estaban allí para salvarlo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la piel. «Está pidiendo ayuda». El silencio en el equipo era absoluto. En ese instante, entendieron que lo que tenían enfrente no era solo una criatura en peligro. Era un ser que comprendía su propia fragilidad y que, de alguna manera, confiaba en ellos. Alan levantó su pistola de dardos, con un nuevo sentido de urgencia. «No te preocupes, amigo. Te sacaremos de esta».
Alan sostuvo su linterna con una mano mientras con la otra apartaba con cuidado un mechón de pelo apelmazado por el lodo. Lo que vio lo dejó sin palabras. «Esto no tiene sentido», murmuró, acercando más la luz. El resto del equipo se inclinó hacia adelante, intentando comprender lo que estaban viendo. Enredado en el pelaje del gorila, aferrado con sus patas espinosas y su cuerpo segmentado, había un insecto de un tamaño anormalmente grande. Sus patas traseras eran robustas y largas, con una fuerza evidente incluso en su inmovilidad. Su exoesqueleto era grueso y brillante bajo la luz de la linterna, reflejando un tono marrón oscuro con toques ámbar. Sus ojos compuestos, fríos y sin emoción, parecían observar a los humanos como si fueran meros intrusos. Elena sintió su estómago revolverse. «Es un beta», dijo, su voz apenas un susurro. Evelyn frunció el ceño. «¿Un beta? ¿Aquí? Esos insectos son de Nueva Zelanda. No deberían estar en medio de la selva tropical. Y menos aún, de este tamaño». Alan extendió su mano enguantada con cautela, pero en cuanto rozó el exoesqueleto del insecto, este se movió. Un crujido desagradable acompañó su movimiento cuando sus mandíbulas se abrieron y cerraron con un chasquido seco. Su tamaño era descomunal, más grande que cualquier otro registrado en la historia. No solo está en el lugar equivocado, Alan tragó saliva. Este beta es al menos 5 veces más grande que cualquier otro conocido. Pero eso no era lo más extraño. Daniel, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, enfocó otra parte del cuerpo del gorila con su linterna y dio un paso atrás, su respiración entrecortada por la sorpresa. «No puede ser». Todos giraron para ver lo que señalaba, y una sensación de incredulidad recorrió al equipo. En la piel del gorila, sobresaliendo de su espalda y parte de sus brazos, había formaciones endurecidas de un color grisáceo y rugoso. No era barro seco ni alguna lesión cutánea. Eran percebes. Algunos estaban completamente adheridos a la piel, incrustados como si hubieran crecido allí durante años. Otros presentaban pequeñas aperturas en sus extremos, y dentro de ellos, podían verse leves movimientos, prueba de que aún estaban vivos. Esto es imposible», susurró Elena. «Los percebes son organismos marinos. Viven en rocas, conchas de moluscos o la piel de algunas ballenas. Para que crecieran en la piel de un mamífero terrestre, tendría que haber estado sumergido en agua salada durante largos periodos de tiempo, lo cual era una completa anomalía en un gorila». Evelyn extendió la mano y tocó una de las formaciones con la punta del bisturí que llevaba consigo. La superficie era dura y resistente. No era algo que pudiera despegarse con facilidad. ¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó Alan, luchando por encontrar alguna explicación lógica. El gorila emitió un gemido débil y se removió levemente, su gran mano tambaleándose en el aire antes de caer pesadamente al suelo. Estaba agotado, al borde de la extenuación. Daniel sacó su cámara y comenzó a grabar. «Si no lo estuviera viendo con mis propios ojos, nunca lo creería», dijo, asegurándose de documentar cada detalle. El gorila estaba infestándose de formas de vida completamente ajenas a su entorno. No solo con insectos terrestres gigantes, sino con organismos marinos. Y lo peor era que no tenían idea de cómo había ocurrido. Elena tomó aire y se volvió hacia Alan. «Necesitamos analizarlo cuanto antes. Si no descubrimos qué está pasando, podría ser solo el principio de algo aún más grande». Alan asintió y revisó su equipo. «Entonces no perdamos más tiempo. Vamos a salvar a este gorila». Alan sostuvo la jeringa cargada con el sedante mientras el resto del equipo se posicionaba estratégicamente alrededor del gorila. Sabían que cualquier movimiento en falso podía desencadenar una reacción peligrosa. A pesar de su estado debilitado, el gorila seguía siendo una criatura imponente, capaz de desatar una fuerza descomunal si se sentía amenazado. El animal gruñó con un sonido gutural,
mostrando sus enormes colmillos amarillentos. Su respiración era pesada, como si cada inhalación le costara un esfuerzo monumental. Sus ojos oscuros, inyectados en sangre, reflejaban miedo y dolor. No entendía lo que estaba sucediendo, y la presencia de los humanos solo aumentaba su desconfianza. Elena susurró: «Si intentamos forzarlo, va a atacarnos». Evelyn, que sostenía un rifle de dardos tranquilizantes, asintió con gravedad. «No podemos dispararle a la ligera. Su estado es demasiado frágil. Si recibe una dosis incorrecta, podríamos matarlo en lugar de ayudarlo». Alan apretó la mandíbula, evaluando sus opciones. Habían tratado con animales agresivos antes, pero este caso era diferente. El gorila no solo estaba asustado y herido, sino que también estaba infestado de organismos que parecían estar afectando su salud. No sabían qué tan débil estaba su sistema inmunológico ni cómo su cuerpo reaccionaría al tranquilizante. Mientras debatían su estrategia, el gorila intentó levantarse, tambaleándose sobre sus patas traseras antes de caer de rodillas con un fuerte golpe contra el suelo. Soltó un gemido profundo, un sonido que resonó en la selva, haciendo que las aves cercanas emprendieran el vuelo. Elena sintió un nudo en la garganta. «No podemos seguir esperando. Si no lo sedamos, podría colapsar antes de que podamos hacer algo por él». Daniel, quien hasta ahora había permanecido en la retaguardia, observando al gorila con preocupación, dio un paso adelante. Tal vez haya una forma de tranquilizarlo sin usar el dardo de inmediato. Todos lo miraron, expectantes. Si logramos que se enfoque en algo que le transmita calma, podríamos reducir su resistencia. ¿Y cómo haríamos eso?, preguntó Evelyn, todavía con el rifle en posición. Daniel señaló su mochila y sacó un pequeño parlante portátil. Los gorilas en cautiverio han mostrado respuestas positivas a ciertos sonidos relajantes. Si usamos algo suave, algo que imite los sonidos de su entorno natural, podríamos bajar su nivel de estrés lo suficiente como para acercarnos. Elena se mostró escéptica. ¿Música para gorilas? No música, corrigió Daniel. Sonidos de la selva. Lluvia, el murmullo del río, el viento entre los árboles. Si podemos hacerle sentir que está en un ambiente seguro, podríamos evitar que se ponga más agresivo. Alan frunció el ceño, pero después de un segundo asintió. Vale la pena intentarlo. Daniel encendió el parlante y comenzó a reproducir una grabación de sonidos de la jungla, el murmullo lejano del agua corriendo, el canto pausado de los grillos nocturnos y el aleteo ocasional de las aves. El gorila se tensó al principio, pero luego sus gruñidos se volvieron menos agresivos. Parpadeó lentamente y ladeó la cabeza, como si intentara comprender lo que estaba escuchando. Su respiración, que antes era agitada y errática, comenzó a estabilizarse. Elena se acercó un poco más, moviéndose con extrema precaución. Funciona. Alan no quiso perder la oportunidad. Aprovechando que el gorila estaba menos alterado, preparó una jeringa con una dosis mínima del sedante, suficiente para sumirlo en un letargo sin causarle daño. Con una señal de asentimiento, Evelyn se acercó con el rifle de dardos, lista para disparar en caso de que el plan fallara. Alan se arrodilló lentamente y extendió su brazo con la jeringa. El gorila giró su cabeza hacia él, sus oscuros ojos fijos en los suyos. Por un momento, Alan sintió una punzada de culpa. No quería asustarlo ni hacerle daño, pero era la única forma de ayudarlo. Con un movimiento rápido pero delicado, deslizó la aguja bajo la gruesa piel del gorila y administró el sedante. El gorila gruñó levemente, su cuerpo tensándose por un instante. Todos contuvieron la respiración, esperando una reacción violenta. Pero, poco a poco, su postura se relajó. Sus grandes párpados comenzaron a caer, y su cabeza descendió hasta apoyarse en el suelo con un leve suspiro. Evelyn bajó el rifle, soltando un suspiro de alivio. «Lo logramos».
Alan verificó su pulso. Está estable. Tenemos poco tiempo antes de que despierte. Daniel guardó el parlante, todavía impresionado por lo que acababan de hacer. Nunca pensé que funcionaría tan bien. Elena se arrodilló junto al gorila, lista para comenzar la evaluación médica. Bien, chicos. Ahora empieza el verdadero trabajo. El equipo no perdió tiempo. Sabían que el efecto del sedante solo duraría un tiempo limitado, así que debían trabajar con rapidez y precisión. Elena, con sus guantes quirúrgicos puestos, fue la primera en acercarse al cuerpo inmóvil del gorila. Su pelaje, antes espeso y brillante, ahora estaba apelmazado por la suciedad y la humedad, cubierto de barro seco y lo que parecían ser pequeñas costras endurecidas. Lo primero que captó su atención fue el enorme insecto aferrado a la piel del gorila. Un beta gigante. La criatura era incluso más grande de lo que esperaban, con su exoesqueleto marrón y patas espinosas que se hundían en el pelaje del primate. Sus antenas temblaban levemente, como si sintiera la presencia de los humanos. Dios, murmuró Daniel, inclinándose para ver mejor. He visto betas antes, pero nunca uno adherido a un gorila. Esto no tiene sentido, agregó Alan. Estas criaturas son nocturnas, y viven en árboles y grietas, no en mamíferos. ¿Cómo llegó hasta aquí? Elena sacó unas pinzas especiales y se preparó para retirarlo con el mayor cuidado posible. Sabía que cualquier movimiento brusco podría dañar la piel del gorila o hacer que el insecto se aferrara con más fuerza. Con una firmeza calculada, aplicó presión en la base de las patas del beta. Poco a poco, la criatura comenzó a soltar su agarre, emitiendo un sonido sutil que parecía una protesta. Finalmente, con un último tirón controlado, el insecto quedó libre. Lo tengo, anunció, sosteniéndolo en el aire. Es más pesado de lo que pensaba. Daniel sacó un frasco de vidrio y lo abrió para que Elena colocara al beta adentro. Cerró la tapa con rapidez, asegurándose de que el insecto no escapara. Vamos a analizarlo después. Ahora concentrémonos en los percebes. Evelyn, que había estado inspeccionando el torso del gorila, señaló las extrañas formaciones en su piel. No son simples costras, dijo, pasando un dedo con delicadeza por una de ellas. Son percebes, como los que se encuentran en las rocas cerca del mar. Alan frunció el ceño mientras sacaba un bisturí pequeño para raspar la superficie de uno de ellos. Esto es completamente anormal. Los percebes son organismos marinos. Necesitan agua salada para sobrevivir y adherirse a superficies sumergidas. ¿Entonces cómo demonios terminaron en un gorila de la selva tropical?, preguntó Daniel, frotándose la nuca con desconcierto. Evelyn sacó un pequeño microscopio portátil y tomó una muestra del tejido del percebe. Se inclinó sobre la lente y ajustó el enfoque. Voy a necesitar un laboratorio para un análisis completo, pero hizo una pausa, como si tratara de asimilar lo que veía. No son percebes comunes. Parecen haber evolucionado para adherirse a la piel de un mamífero. La revelación dejó a todos en silencio por un momento. ¿Evolución acelerada?, preguntó Alan. ¿Es posible que hayan desarrollado una forma de vida parasitaria? Tal vez, respondió Evelyn, pero eso significaría que este gorila ha estado expuesto a un ambiente que desconocemos. Uno donde estos organismos pudieron adaptarse a él. Daniel sacó su libreta y comenzó a tomar notas apresuradamente. Si es cierto, esto podría cambiar lo que sabemos sobre la biología de los percebes. Elena se inclinó y tocó otra de las formaciones en la piel del gorila. Al hacerlo, notó que una de ellas parecía estar pulsando, como si tuviera un latido propio. Esto, susurró, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Creo que todavía están vivos. El grupo intercambió miradas de preocupación. Si los percebes estaban vivos y adaptándose a un organismo terrestre,
eso significaba que el gorila seguía siendo su huésped activo. Y lo peor de todo, no sabían cómo afectaba eso a su salud. Debemos retirarlos con cuidado, dijo Alan. Y después, averiguar cómo demonios acabó este gorila con vida marina adherida a su cuerpo. Mientras el equipo continuaba con el meticuloso procedimiento de limpieza y extracción de los organismos adheridos al gorila, las teorías sobre el origen del problema comenzaron a surgir. Cada científico tenía su propia hipótesis, pero todas coincidían en un punto: esto no era algo que ocurriera naturalmente en un gorila de la selva. Algo extraordinario había sucedido para que una criatura terrestre terminara infestada con organismos marinos. Alan, aún inspeccionando una muestra bajo su microscopio portátil, fue el primero en plantear una posibilidad. Si observamos la distribución de los percebes en la piel del gorila, parecen concentrarse en ciertas áreas: las extremidades, la espalda y el cuello, explicó. Estas son partes del cuerpo que, en un animal sumergido, estarían más expuestas a la corriente del agua. Elena levantó la vista de su libreta, donde había estado registrando los datos. ¿Estás sugiriendo que el gorila pudo haber estado sumergido en el agua por un tiempo prolongado? Exactamente, respondió Alan. La presencia de percebes y otros organismos marinos indica que estuvo en contacto con agua salada. Lo que no sabemos es cómo llegó a esa situación. Daniel, que había estado consultando un mapa de la región en su tableta, frunció el ceño. Aquí no hay océano cerca. Estamos en plena selva tropical. Pero, se detuvo unos segundos antes de continuar: si hay ríos caudalosos que terminan en el mar. Todos lo miraron con atención. ¿Dices que pudo haber sido arrastrado por una inundación?, preguntó Evelyn. Es una posibilidad, dijo Daniel. Si hubo una crecida en alguno de los ríos principales, el gorila podría haber sido llevado por la corriente hasta una zona costera. Imaginen un temporal intenso, con lluvias torrenciales. Un gorila atrapado en la corriente, sin posibilidad de aferrarse a nada. Si fue arrastrado hasta un área de manglares o incluso hasta la costa, eso explicaría la presencia de estos organismos. Elena asintió lentamente. Eso también explicaría por qué su pelaje está tan dañado. Si estuvo expuesto al agua del mar durante un tiempo prolongado, la sal y la fricción con escombros podrían haber erosionado su piel. Sin embargo, Alan no parecía completamente convencido. Es una teoría plausible, pero hay algo que no me cuadra. Si el gorila fue arrastrado por una inundación hasta el océano, ¿cómo sobrevivió tanto tiempo para que estos organismos se aferraran a él? Los percebes tardan en desarrollarse, no aparecen de la noche a la mañana. Evelyn, que había permanecido en silencio, revisó una de las muestras bajo su microscopio. Luego levantó la vista con expresión de sorpresa. Quizás no estuvo tanto tiempo en el mar, dijo. Miren esto. Conectó su microscopio portátil a la tableta y proyectó la imagen en la pantalla. Lo que mostraba era una sección del tejido del percebe. Estos percebes tienen una tasa de crecimiento acelerada, explicó. Es como si hubieran evolucionado para adherirse y desarrollarse mucho más rápido de lo normal. Eso no tiene sentido, dijo Alan, entrecerrando los ojos. La evolución no ocurre de la noche a la mañana. A menos que estos organismos hayan sido expuestos a algo que alteró su ciclo de vida, respondió Evelyn. Algo en el agua. Se hizo un silencio entre el grupo. Está sugiriendo que este gorila no solo fue arrastrado al océano, sino que también estuvo en contacto con agua contaminada con algún tipo de agente biológico, preguntó Elena con incredulidad. Es una posibilidad que no podemos descartar, dijo Evelyn. Si hubo un derrame de algún tipo de sustancia química o biológica en la costa, podría haber afectado a la fauna marina, acelerando su crecimiento y permitiendo que estos organismos se aferraran al gorila de una manera anormal. Daniel se pasó la mano por el cabello, pensativo. Eso nos lleva a otra pregunta. Si esto le pasó a este gorila,
¿qué más podría estar siendo afectado en la zona? El equipo intercambió miradas preocupadas. Si su teoría era cierta, este caso no solo era una anomalía biológica, sino una posible señal de un problema ambiental mucho mayor. Y lo más inquietante era que aún no sabían cuántos más podrían estar en peligro. La recuperación del gorila fue un proceso arduo, que requirió paciencia, dedicación y una constante vigilancia por parte de los expertos. Después de haber sido completamente sedado, el gorila fue cuidadosamente transportado a un centro de rehabilitación especializado en la atención de animales salvajes. El equipo de veterinarios y biólogos trabajó sin descanso, asegurándose de que el gorila recibiera todos los cuidados necesarios para restablecer su salud. Una vez que los parásitos y los organismos marinos fueron completamente eliminados, se comenzó con un tratamiento intensivo para tratar la piel dañada del gorila. Los veterinarios aplicaron ungüentos especiales para calmar la irritación y promover la cicatrización de las áreas afectadas. Además, el gorila fue sometido a una dieta especialmente formulada para restaurar su fuerza y asegurar una recuperación completa. Durante las primeras semanas, el gorila mostró signos de agotamiento y letargo. Su cuerpo, debilitado por la infestación y la experiencia traumática, no respondía rápidamente a los tratamientos. Sin embargo, el equipo de rehabilitación nunca perdió la esperanza. Había momentos de frustración, cuando parecía que el gorila no mostraba el progreso esperado, pero poco a poco, su fuerza comenzó a regresar. En su rutina diaria, el gorila fue sometido a ejercicios que lo ayudaban a recuperar el tono muscular y mejorar su movilidad. Las primeras veces que trató de levantarse, tambaleaba, pero pronto se volvió más estable. La interacción con otros gorilas en el centro de rehabilitación fue fundamental para su recuperación emocional. Aunque inicialmente el gorila se mostró desconfiado, con el tiempo se fue acercando a otros miembros de su especie, lo que ayudó a restablecer su confianza y a mejorar su bienestar psicológico. Los biólogos a cargo comenzaron a notar cambios importantes en su comportamiento. Su agresividad, que inicialmente era evidente, comenzó a disminuir y se volvió más sociable y calmado. Cuando el equipo de rehabilitación sintió que el gorila ya estaba listo para ser liberado, la decisión fue tomada con sumo cuidado. Se eligió una zona protegida de la selva, un lugar alejado de los peligros del exterior, donde el gorila podía ser liberado con la esperanza de que podría reintegrarse a su grupo natural. El momento de la liberación fue tenso pero lleno de esperanza. Los expertos sabían que la reintegración de un gorila salvaje, aunque importante, no era un proceso simple. Aunque el gorila había mejorado física y emocionalmente, aún había muchas incógnitas sobre cómo se adaptaría a su hábitat natural después de tan largo periodo de intervención humana. Cuando la puerta de la jaula se abrió, el gorila dudó por un momento, mirando hacia el vasto espacio verde que se extendía ante él. Su respiración era pesada, y sus ojos, aunque llenos de desconfianza, también reflejaban un destello de curiosidad. Con un primer paso cauteloso, comenzó a caminar hacia el bosque, como si estuviera probando la seguridad de su entorno. El equipo de biólogos lo observaba a distancia, monitoreando su comportamiento a través de cámaras de vigilancia y con la ayuda de rastreadores GPS. La primera noche que pasó en la selva fue crítica, ya que el gorila necesitaba tiempo para adaptarse a los sonidos y olores de su hogar natural. Pero, al amanecer del día siguiente, el equipo recibió buenas noticias. El gorila había sido visto interactuando con otros gorilas en el área. Poco a poco, el gorila comenzó a acostumbrarse a su nuevo entorno. Su reintegración con el grupo fue lenta, pero exitosa. A medida que el tiempo pasaba, el gorila se mostró más confiado y empezó a realizar comportamientos típicos de su especie, como trepar árboles y buscar comida en el suelo del bosque. La vigilancia continua del equipo reveló que estaba haciendo todo lo necesario para adaptarse nuevamente a su vida en libertad. Para el equipo de rescate, el éxito de la rehabilitación fue un testimonio de la tenacidad tanto del gorila como de los expertos que trabajaron sin descanso para salvarlo. Aunque el misterio detrás de su infestación nunca fue completamente resuelto,
El proceso de recuperación sirvió como recordatorio del poder de la naturaleza para curarse, y de cómo los seres humanos pueden jugar un papel crucial en la preservación de las especies en peligro. A medida que el gorila seguía prosperando en su nuevo hogar, el equipo de biólogos continuó monitoreando su progreso, sabiendo que la verdadera prueba de su éxito sería el paso del tiempo. Cada día que pasaba, el gorila se sentía más en casa, y el equipo de rescate sabía que había hecho lo correcto, su esfuerzo había valido la pena. La selva, su hogar, lo había recibido de nuevo. El rescate del gorila no solo fue un logro significativo para el equipo de biólogos, veterinarios y exploradores que se dedicaron a salvarlo, sino que también provocó una reflexión más profunda sobre la fragilidad de los ecosistemas naturales y la interconexión de todas las formas de vida. La historia de este gorila infestado por organismos marinos despertó una ola de interés en la comunidad científica, los medios de comunicación y el público en general, quienes comenzaron a cuestionar las razones detrás de un incidente tan raro y desconcertante. Las imágenes del gorila, débil y cubierto de percebes y beta gigante, comenzaron a circular, volviéndose un símbolo de los efectos del cambio climático, la contaminación y la alteración de los hábitats naturales. Las preguntas que surgieron de esta situación fueron muchas y variadas. ¿Qué estaba ocurriendo en los ecosistemas que permitió que organismos marinos, normalmente limitados a zonas costeras, se aferraran a un primate terrestre como un gorila? ¿Cómo está afectando la actividad humana, la deforestación y la contaminación de los ríos y océanos a la vida silvestre de zonas remotas? ¿Es este solo un caso aislado o parte de un patrón más grande de alteraciones ecológicas? Estos interrogantes generaron una conversación importante dentro de la comunidad científica, ya que el incidente revelaba posibles nuevas amenazas para los animales de selvas tropicales que antes se consideraban inalcanzables para el impacto humano. Las investigaciones posteriores al rescate comenzaron a arrojar información más detallada sobre cómo los ecosistemas de los primates, especialmente los gorilas, estaban siendo afectados por los cambios ambientales. El equipo de rescate colaboró con organizaciones de conservación para estudiar las tendencias emergentes que afectaban a estos animales. Los biólogos y ecologistas plantearon la hipótesis de que el cambio climático podría estar afectando las lluvias y los patrones de inundaciones en las regiones selváticas, lo que podría haber llevado al gorila a ser arrastrado por las aguas hasta áreas donde las criaturas marinas pueden haber colonizado su piel. Además, se discutió la creciente amenaza que representa la contaminación plástica en los ríos y océanos, que podría haber trasladado estos parásitos marinos a lugares inesperados. Los humanos, a través de la actividad industrial, el turismo y la contaminación de los océanos, estaban cambiando los ecosistemas de maneras complejas y muchas veces invisibles, lo que repercutía incluso en las especies más alejadas de las costas. Para la comunidad científica, este rescate fue una llamada de atención. Resaltó la importancia de proteger los hábitats naturales de especies vulnerables, como los gorilas de montaña, que a menudo viven en áreas aisladas y remotas, y donde las perturbaciones humanas son menos evidentes pero igualmente dañinas. Si los humanos no tomaban medidas concretas para mitigar la destrucción de estos hábitats y la contaminación que afecta a los ecosistemas acuáticos y terrestres, el futuro de estas especies podría verse aún más comprometido. Por su parte, el equipo de rescate utilizó la atención mediática para concienciar sobre la necesidad urgente de conservación y restauración de los hábitats naturales. A través de conferencias, entrevistas y colaboraciones con organizaciones internacionales de conservación, compartieron sus hallazgos y destacaron cómo los cambios en el medio ambiente global estaban afectando incluso a las especies más resistentes. Además, enfatizaron la necesidad de políticas más estrictas para proteger las selvas tropicales y otras áreas críticas de biodiversidad, que actúan como pulmones del planeta y hogar de innumerables especies. La historia del gorila y su intervención médica no solo se convirtió en un ejemplo de éxito en términos de rescate y rehabilitación, sino que también se convirtió en un punto de inflexión para una mayor conciencia sobre el impacto humano en el mundo natural. Las comunidades locales, inspiradas por el acto heroico del equipo de rescate, también empezaron a participar activamente en iniciativas de conservación,
desde la reforestación hasta el monitoreo de la vida silvestre, buscando reducir la presión que los humanos ejercen sobre los ecosistemas naturales. Con el tiempo, las lecciones aprendidas de este incidente fueron transmitidas a futuras generaciones de biólogos, veterinarios y activistas de la conservación. El caso del gorila infestado por criaturas marinas se convirtió en un símbolo poderoso de la interconexión global entre todos los seres vivos, mostrando que, a medida que los humanos alteran el medio ambiente, las consecuencias pueden ser inesperadas y, a veces, devastadoras para la fauna que depende de ecosistemas intactos para sobrevivir. Así, la historia del gorila rescatado fue más que una simple narración de un incidente inusual, fue un recordatorio de la urgencia de proteger nuestro planeta y la vida silvestre que habita en él, porque el destino de todas las especies, incluida la nuestra, está intrínsecamente ligado al bienestar de los ecosistemas que sostenemos.